Ya estoy programándolo. Listo. Ya deberíamos estar transmitiendo. Bien, entonces voy a hacer ingresar a todos los participantes que tengo por acá. Ay, por Dios, conozco a todo el mundo. Sí. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a los que se van ingresando. Comenzamos en 1 minuto aproximadamente. Vamos a esperar 1 minuto a que se unan las personas que se han registrado. Es más, hay coautores del trabajo, para que sepan que van en agradecimientos al final. Así. Bien, yo creo que ya es una buena hora para iniciar. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Facebook y por Zoom, los que están en la reunión Zoom. Eh, Esta tarde queremos presentar a nuestro quinto café científico. Nosotros, el Grupo Cousteau, organiza estas charlas una vez por mes para tratar temas de ecología, pesquerías y temas ambientales en general. La presentadora para el día de hoy es Maite Pons. Maite nació en Uruguay, donde completó la licenciatura y maestría en ecología en la Universidad de la República en Montevideo. Trabajó por casi 10 años en el Instituto Pesquero de Uruguay, principalmente en temas de manejo de base de datos, programa de observadores a bordo y testeo de medidas de mitigación para reducir la captura incidental en pesquerías de palangre pelágico. Luego, en 2013, se mudó a Estados Unidos y completó su doctorado en la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesquerías de la Universidad de Washington en el 2018. Su área principal de investigación es la evaluación de poblaciones y manejo pesquero, principalmente pesquerías de atún, pero también otras poblaciones pobres en datos. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el laboratorio de Ray Hilborn en 2 proyectos diferentes. En el primero evalúan el efecto de cierres espaciales intemporales como medida de mitigación de la captura incidental en diferentes pesquerías. Y en el segundo proyecto está relacionado a capacitar a investigadores latinoamericanos en dinámica de poblaciones y modelos de evaluación de stocks. Muchas gracias, Maite, por aceptar nuestra invitación para presentar hoy. A las personas que nos están siguiendo por Zoom y Facebook, si tienen dudas, algunas consultas acerca de la presentación, por favor háganlas en cualquier momento dentro del chat de Zoom, en la ventana del chat de Zoom, o dejen sus comentarios en caso nos estén siguiendo por Facebook. ¿Sí? Yo voy a leer las preguntas y se las voy a pasar a Maite inmediatamente cuando ustedes las hagan. Y también les pido a las personas que nos están viendo que nos dejen algún comentario en el chat o en los comentarios de Facebook acerca de dónde nos están escuchando. Sé que hay gente de diferentes países de Latinoamérica, incluso de España también, de Estados Unidos, de Canadá, hay de diferentes partes del continente. Entonces les pido, déjenos un comentario para saber de dónde nos están escuchando. Bien, sin más que decir, te dejo que comiences la charla, Maite. Dale, gracias Giancarlo y gracias por invitarme a ti y al Grupo Cousteau. Entonces, buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar hoy son algunos resultados preliminares de un proyecto en el cual estoy trabajando en la Universidad de Washington en Seattle, con colaboradores como Dan Obando y Ray Hilborn de mi lab, y otro montón de coautores que no he puesto aquí, pero que están en agradecimientos en una slide al final, porque son muchísimos, al menos otros 20 o 25 que están participando en este proyecto, brindando tanto datos como discusión a lo que va a ser un futuro paper. De nuevo, estos son resultados preliminares.
Entonces el título en español es Cierres espaciales y temporales, compromiso entre la captura incidental y la captura objetivo, y los resultados se basan en un análisis de varios casos de estudio, como van a ver. Y lamento que las diapositivas están todas en inglés, solo traduje la primera, pero no tuvo tiempo de traducir todo, así que les pido disculpas. Entonces, a modo de introducción general, lo primero que voy a hacer es mencionar que en esta presentación, específicamente para este trabajo, cuando uso el término bycatch o captura incidental, me voy a estar refiriendo a captura que no es deseada y descartada del mar, y por lo tanto, algo que tanto los pescadores como los que manejan las pesquerías quieren o queremos minimizar. Existen otras definiciones de bycatch que en general refieren a la parte de la captura no deseada, pero que además es de vuelta al mar muerta o con posibilidades de morir. Pero en el contexto de este trabajo no implica mortalidad, sino que implica algo que queremos evitar desde el principio, ya sea que el individuo muera o no. Entonces, como saben, la captura incidental es uno de los problemas más importantes de ordenación pesquera. Es una pérdida de tiempo y de cientos de millones de dólares en aparejos dañados y métodos de pesca ineficaces. Además, también es una de las mayores amenazas para la vida silvestre marina, que causa una disminución dramática en las poblaciones de muchas especies, como pueden ser aves, tortugas marinas, mamíferos marinos, tiburones, entre otras. Para algunas especies en peligro de extinción en particular, la captura incidental se ha identificado como la principal amenaza existente para sus poblaciones. Creo que uno de los ejemplos más conocidos del efecto de la captura incidental en poblaciones en peligro es el de la vaquita, que es una pequeña marsopa nativa del Golfo de California y que ha sido aniquilada por la pesca ilegal. Solo quedaban 19 vaquitas, como pueden ver aquí en el gráfico, en 2018, que corresponde solo con el 3% del número de vaquitas que había 10 años antes. Y la principal amenaza, como dije, es la pesca ilegal, en particular con redes de enmalle en México. Creo que es por la pesca de un pez muy valioso para Asia, que es la totoaba, que probablemente muchos de ustedes saben de este tema. Otro ejemplo clásico de disminución de la población debido a los impactos humanos son los observados en tortugas laúdos y tequillas, que también están en peligro de extinción, y las disminuciones se deben principalmente a la captura incidental y a la caza furtiva de huevos en las playas de anidación. En 2008 solo quedaban 9 hembras que anidaron en las baulas en Costa Rica, lo que significa que la población de hembras que anidaban en esa playa declinó un 94% en solo 20 años. Pero la intensidad de la captura incidental varía no solo entre especies, sino también entre regiones y artes de pesca. Aquí, por ejemplo, tomé unos mapas del paper de Lewison et al. En 2014, que muestran la intensidad de la captura incidental de aves marinas en el mapita A, mamíferos marinos en B y tortugas marinas en C, con datos desde 1990, para 3 categorías de artes de pesca, que son las redes de enmalle, palangre y arrastre. Están representadas por los diferentes símbolos y el tamaño relativo al número de observaciones. Entonces, como pueden ver, los puntos críticos para la captura incidental de aves marinas, por ejemplo, se encuentran en el suroeste del Océano Atlántico y en el sur del Océano Índico, que es donde además se encuentran varias colonias de cría o de anidación de albatros y petreles. Para las tortugas, por ejemplo, en el gráfico C o en el plot C, el Océano Atlántico suroeste, el Océano Pacífico Oriental y el Mar Mediterráneo es donde ocurren las mayores tasas de captura incidental, según este paper. Por lo tanto, y debido a esta variabilidad, es importante el tener una amplia gama, no solo de diferentes especies, que son bycatch en un trabajo, pero también diferentes regiones y artes de pesca, para comprender el efecto general de las posibles medidas de mitigación para reducir la captura incidental a una escala más general o global. Entonces, ¿qué es entonces una medida de mitigación? Es básicamente una herramienta para reducir o mitigar el efecto de la captura incidental. Hay muchas medidas de mitigación sugeridas y muchas implementadas actualmente. Algunas de ellas y las que vamos a hablar y analizar en este estudio son zonas o cierres espaciales y o temporales. Esos cierres espaciales pueden ser fijos o permanentes, o sea que no se mueven, o cierres dinámicos que pueden simplemente cambiar de un lugar a otro con el tiempo.
Otros que solo voy a mencionar aquí pueden incluir modificaciones de artes de pesca o prácticas de pesca. Y hay una figura de ejemplo aquí a la derecha, no sé si pueden ver mi mouse, pero que muestra un dispositivo excluidor de tortugas que permite a las tortugas escapar de las redes de arrastre. También otra medida de mitigación puede ser reducir el esfuerzo de pesca o tener límites de capturas para especies secundarias o no objetivo o bycatch directamente. Existen varias otras medidas de mitigación. Entonces, cuando hablamos de modificación en el arte de pesca, en general, no todas, pero en general, están diseñadas para reducir la captura incidental de una especie o un grupo de especies. Cuando hablamos de cierres espaciales o temporales, pueden ayudar a reducir la captura incidental de varias especies que sí coexisten en el espacio y en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de cerrar un área a las actividades humanas en el océano, en general hablamos de áreas marinas protegidas. Y la definición de áreas marinas protegidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o la UICN, es que es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado a través de medios legales, con el objetivo de lograr conservar a largo plazo la naturaleza, incluyendo servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Quiero aclarar que en este estudio, cuando me refiero a áreas estáticas cerradas, son áreas cerradas a la pesca como una forma de reducir la captura incidental, no realmente áreas marinas protegidas, ¿sí? Que en general incluyen otros servicios ecosistémicos y culturales, como dice la definición, y que no están incluidos en este estudio. Simplemente quería ser clara que no es una evaluación de áreas marinas protegidas. Más allá de eso, sí quería mencionar, y como sabrán muchos de ustedes, que hay muchos científicos que están pidiendo una protección total o cerrar a la explotación humana del 30% del océano mundial para el 2030. Es un llamado respaldado por la resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN y que se discutió en 2016. Entonces este grupo lo que hizo es usó un software llamado MarkSun para determinar la distribución de estas áreas marinas protegidas, y los resultados son los que se ven en este mapa. Estas son áreas no solo diseñadas para reducir la captura incidental, sino que tienen en cuenta otros componentes como características ecológicas que son importantes, pueden ser montes submarinos, afloramientos y hasta incluyen presión de la minería en los fondos marinos profundos. Entonces quería mostrar esto porque voy a presentar algunos resultados de hipotéticamente qué es lo que sucedería si cerramos el 30% de las áreas de pesca a la pesca. Muchos estados miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica también están creando áreas marinas protegidas dentro de su jurisdicción. El mapa que les mostré anteriormente era en aguas internacionales. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es uno de ellos, y también otros países como Seychelles, que alcanza el 30% de protección de toda su área, y Brasil, que ya está protegiendo el 25% de su zona económica exclusiva. Estas áreas marinas protegidas son cierres estáticos, y voy a recalcar esta diferencia entre estáticos y dinámicos. La mayoría de las técnicas de gestión espacial marina trazan límites que son estacionarios alrededor de características marinas que son a menudo móviles. Esto puede funcionar con seguridad para recursos marinos relativamente estacionarios, pero para especies altamente móviles o especies altamente migratorias o asociadas a características oceanográficas móviles es bastante cuestionable. Este artículo que estoy mostrando aquí en PNAS es un artículo de Dan y colaboradores que fue publicado en 2015, en donde sugiere que el cambio hacia una gestión dinámica de los océanos, que la definen como una gestión que cambia rápidamente en el espacio y en el tiempo, en respuesta a los cambios en el océano y a sus usuarios, resultaría en un equilibrio más eficaz entre los objetivos ecológicos y económicos. Pero además de los cierres espaciales, y algo que es muy común en muchas pesquerías, es que también hay cierres temporales o estacionales. Y estos cierres que están diseñados para abordar las necesidades de conservación o gestión, están hechos a relativamente corto plazo, mediante la protección de un hábitat o una especie durante un tiempo limitado.
en muchas pesquerías las vedas estacionales son la primera estrategia de ordenación que se utiliza porque son bien o bastante bien aceptadas por los pescadores. Estas estrategias a veces se implementan para reducir la captura incidental, y puse un ejemplo aquí en ese mapa que se muestra en la diapositiva. Existen cierres espaciales y temporales para proteger a las tortugas laúd en las pesquerías con redes de enmalle dirigidas al pez espada en California. Algunos de los problemas asociados con todos estos enfoques es que la mayor parte de la evaluación de diferentes vedas, tanto estacionales como espaciales, son específicas para determinadas especies o para una pesquería en particular. Principalmente están diseñados la mayor parte del tiempo para reducir la captura incidental de una especie, como por el ejemplo que les puse de las pesquerías con redes de enmalle en California, que acabamos de ver. Otro problema, o además en general cerrar un área a la pesca puede reducir la captura incidental de una especie, pero también puede reducir la captura de las especies objetivo. Y puse un paper aquí de Watson y colaboradores en el 2008, que por ejemplo identificaron áreas candidatas para el cierre de pesquerías, considerando tanto la reducción de la captura incidental de tiburones sedosos o silky, así como la pérdida de la captura de atún. Encontraron que podían reducir el 33% de la captura incidental total de tiburones sedosos, pero sacrificando al menos 12% de la captura de atún. Otro de los problemas, y el último que puse en esta diapositiva, es que los enfoques de gestión espacial estática se han identificado como menos efectivos que los enfoques dinámicos, como mencioné. Entonces, cuando se habla de cerrar el 30% del océano, que es una medida estática, no se considera que tal vez se podría explorar cerrar una proporción menor del océano, pero de forma dinámica. Y pasando del problema, pasamos al objetivo del trabajo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar el compromiso o el trade-off entre la reducción de la captura incidental y los cambios en el esfuerzo y en la captura de las especies objetivo en diferentes escenarios de cierres espaciales y temporales, utilizando además diferentes casos de estudio que incluyen diferentes especies, diferentes áreas, diferentes operaciones de pesca y diferentes artes de pesca. Los escenarios explorados también incluyen enfoques tanto estáticos como dinámicos. Y voy a pasar entonces a lo que es la metodología. No sé si alguien tiene preguntas de esta parte, pero es muy general. Si no, sigo con los métodos. Entonces, estos son los 13, no me acuerdo si hay 13 o 12 casos de estudio que vamos a incluir en este estudio. Por el momento tenemos los resultados de 10 de ellos, ya que como se desarrolló este trabajo es que yo escribo el código para hacer los análisis, pero cada representante de cada pesquería o caso de estudio es el encargado de correrlo. Y esto es porque muchos de los datos que se utilizan en este trabajo vienen de programas de observadores, y todos sabemos que la mayoría de esos datos son confidenciales. Tenemos representadas pesquerías, como podrán ver, de atún con palangre o con redes de cerco en casi todos los océanos, tanto pesquerías industriales como artesanales, pesquerías como la de abadejo en Alaska, la de camarón en Brasil, entre otros. Y en el documento, que esto es un paper que se está desarrollando, habrá una breve descripción de cada pesquería, pero no lo voy a incluir aquí porque es muchísimo para presentar, y además porque no soy experta de cada una de ellas. Pero si tienen alguna pregunta, ya vi que hay algunos coautores en los que están participando de oyentes. Entonces, para cada caso de estudio, la información disponible es la captura por especie con geolocalización, tanto para especies objetivo como para captura incidental. La resolución espacial varía entre casos de estudio, pero en general, bueno, varía, pero en realidad algunos usan 0.5 grados o 1 grado de latitud y longitud. Y la resolución es temporal, la resolución temporal, perdón, es por mes, por año y por mes.
Además, cada investigador responsable de cada caso de estudio proporcionó un vector de pesos para las especies de bycatch, dándole diferente peso según cuáles son las especies más importantes a conservar y minimizar su captura. Por ejemplo, le daríamos más peso si queremos minimizar, inventar algo, a la tortuga laúd en lugar de una gaviota, por decirlo así. También se le asigna un vector de pesos para las especies objetivo, basado en qué especies en este caso y supuesto queremos maximizar su captura. Por ejemplo, querríamos maximizar más la captura de un atún ojo grande en lugar de algún tiburón que pueda ser objetivo, por ejemplo. Entonces, como dije antes, consideramos diferentes escenarios. Y voy a ir despacio y párenme si hay algo que no entienden. Entonces, buscamos el área, esa área a cerrar, que minimice la proporción de la captura incidental respecto a las especies objetivo. ¿Sí? Es una proporción. Entonces, esto busca minimizar el bycatch, maximizando la captura de especies objetivo. Esa área puede tener diferentes formas o configuraciones. Puede ser un área que está alrededor de un centroide, y lo pueden ver aquí en este cuadradito, estos cuadraditos grises, donde todos los cuadrantes están conectados, ¿sí? Alrededor de un punto. Y esto lo que se parece más, es lo que podría parecerse más un área protegida estática, si lo piensan de esa forma, si no se mueven. Y en esa área a cerrar puede también tener una forma de mosaico, que es la que se muestra aquí, lo que significa, perdón que me perdí, en donde podemos cerrar tanto cuadrantes individuales que no están necesariamente conectados. Y esa área puede ser estática, lo que significa que no se mueve, es la misma año a año, y lo pueden ver acá, año 1, 2 o año n, siempre está en el mismo lugar, o puede ser dinámica, y esa área tanto centroide como de mosaico se puede mover de un año a otro. Si lo ven acá, estos cuadritos están en el mismo lugar, estos cuadritos difieren año a año. Entonces la combinación en particular de mosaico y dinámico es lo que es más similar a lo que se conoce y lo que mencioné en la introducción, que se considera como la gestión dinámica del océano o cierres en tiempo real, ¿sí? Porque esos cuadraditos se pueden mover de un tiempo a otro. Además de eso, hay otras combinaciones o escenarios posibles que estamos explorando. Entonces, para las pesquerías que se manejan bajo controles de esfuerzo, por ejemplo, vamos a ver qué sucede con la captura incidental y las especies objetivo si el esfuerzo total no cambia. O sea, antes y después del cierre es el mismo. El esfuerzo que estaba dentro del área que se cierra se mueve hacia afuera, pero el total es el mismo. O sea, el esfuerzo no cambia, pero la captura objetivo sí va a cambiar. Y el bycatch, por supuesto. Por otro lado, para las pesquerías que se gestionan mediante cuotas de captura, vamos a considerar cambios en la captura incidental y en el esfuerzo, pero cuando la captura objetivo es la misma. O sea, estamos intentando que la captura que había antes del cierre y después del cierre sea la misma, y simplemente vamos a ver cómo cambia el esfuerzo. Tiene que subir o bajar para obtener la misma captura. Otro escenario es que la captura por unidad de esfuerzo de las especies objetivo, o lo que llamamos aquí, y voy a seguir llamando de aquí en adelante, es la eficiencia pesquera, puede ser la misma fuera del área o puede bajar. Porque ¿qué pasa? Eso significa que hay un aumento en el esfuerzo afuera, producirá un aumento en la captura, que es proporcional a ese CPV. Eso es si no cambia, pero si asumimos que esa CPV cambia, lo que pasa es que un incremento en la presión pesquera fuera del área que está cerrada, va a haber más esfuerzo pesquero, más botes pescando, y entonces va a hacer que la abundancia de esas poblaciones disminuya, y entonces la CPV va a bajar. Entonces existen dos escenarios en donde la eficiencia pesquera es la misma, quiere decir la CPV, o la captura por unidad de esfuerzo de las especies objetivo es la misma, o puede disminuir debido a una mayor presión pesquera en el área abierta. También vamos a considerar cierres temporales, como mencioné, y eso van a ser cierres mensuales. Entonces se van a cerrar desde, bueno, puse 0 meses
o que no hay cierre hasta 5 meses. Incluso en los gráficos que voy a presentar más adelante, para los cierres espaciales, vamos a considerar desde no cierre hasta en un degradé de 10% hasta 50% del área total cerrada. Giancarlo, ¿no hay preguntas? Hasta el momento no, Maite. Bueno, avísame si voy muy rápido. A forma de resumen, entonces, lo que hicimos es lo que se llama un diseño factorial, entonces con esta combinación de escenarios. Entonces vamos a ver los cambios en bycatch, los cambios en la captura de las especies objetivo y los cambios en el esfuerzo. Cuando el esfuerzo se mantiene constante, o sea, es igual antes y después de cerrar el área, o cuando la captura se mantiene constante. Y eso quiere decir, si la captura queremos que sea la misma, lo que va a cambiar es el esfuerzo y va a incrementar o disminuir de acuerdo a los resultados. Y esto simplemente también es para explicarles el diseño. También eso que le llamé eficiencia pesquera puede cambiar o no cambiar. Y existe todas estas combinaciones de resultados para diferentes tipos de cierres, como les mencioné anteriormente. Son muchas combinaciones, perdón si hay alguna confusión. Maite, Sí. hay una consulta de Edgar. Nos menciona si los cierres espaciales van a depender del grado de movilidad de las especies. No, eso es más, lo puse al final como una de las cosas que son parte del proyecto, que van a ser parte de otro trabajo, de otro paper que está realizando Dan Obando, en donde se va a incluir movimiento de las especies y que va a ser diferente dependiendo si es un tiburón, un atún, una tortuga, etc. Pero en este caso, todas se mueven de la misma forma. Es un análisis, como verán, no presenté ninguna ecuación y no voy a presentar nada muy complicado, es simplemente cerramos un área, qué pasa si el esfuerzo que estaba en esa área se mueve hacia afuera y es el mismo, o cuánto de ese esfuerzo que estaba dentro se tiene que mover afuera o tiene que aumentar más si es necesario para obtener la misma captura de especies objetivo y ver el efecto en el bycatch, pero no es más que eso. Entonces, como les iba a decir, y para terminar con la metodología, es una cosa más. Después pasamos a los resultados. Es que el esfuerzo que estaba en el interior del área o mes que se cerró, se reasigna en el área o mes abierto y es proporcional al esfuerzo que estaba fuera del área cerrada antes del cierre. Tampoco hay, creo que lo puse al final como parte de discusión, no hay lo que muchas veces se analiza como efecto de borde, que hay más esfuerzo en el borde del área a cerrar. No, esto simplemente el esfuerzo es proporcional al esfuerzo que ya había en el área abierta. Maite, Sí. hay otra consulta, creo, de clarificación. Amado nos pregunta, ¿cuál es la especie objetivo para determinar dichos cierres? ¿O es la administración de los recursos pesqueros en general? Sí, como dije, no hablé de todos los casos de estudio. Todos los casos de estudio son diferentes. La especie objetivo depende de la pesquería. Por ejemplo, los atunes, pez espada y algún tiburón son los objetivos no quiero dar nombres, pero no sé, en la pesquería de Hawái, por ejemplo, de palangre, o puede ser el camarón en la pesquería de Brasil. O sea, las especies objetivo varían. Y lo que sí capaz que a lo que se refiere es que las especies objetivos se están analizando todas juntas, pero cada una individualmente se le asignó diferente peso. Y lo mismo para las especies de bycatch. Entonces voy a presentar plots en donde se van a ver los cambios en todas las especies objetivo. Esas especies objetivo están pesadas diferentemente según cada caso de estudio, y cambios en los bycatch también totales, con también diferentes pesos que fueron asignados por los coordinadores de cada caso de estudio. Y puedo volver al mapa si es necesario.
Bueno, yo creo que es una continuación de la pregunta. Nos dice, Sí, si es así, ¿cómo evitaríamos la pesca de recursos pelágicos grandes, la pesca incidental, toda vez que la pesca incidental es considerado como fauna acompañante? en este caso hay dos categorías. No sé si entendí bien la pregunta. Hay dos categorías. Es la especie, y capaz que se puede hacer un poco más claro a medida que muestre los resultados. Pero hay dos grupos. Un grupo es los pesca objetivo y otro grupo es bycatch. Entonces lo que queremos hacer es reducir bycatch, pero sin reducir demasiado la captura de las especies objetivo, y es por eso que lo que estamos intentando minimizar es la proporción de bycatch con respecto dividido la captura de especies objetivo como grupos agrupados. No sé si contesté la pregunta. Es seguro, si no podemos retomarla al final Ujú. de la exposición, sí. No, capaz que no quedó claro porque cada caso de estudio son bastante particulares. Entonces voy a presentar ahora en los resultados tendencias generales y después voy a mostrar si un gráfico para cada caso de estudio, pero no pensaba focalizar en eso. Pero vemos cómo va la presentación. ¿Sigo? Yo creo que sí, Cualquier sí, cosa. continúa. Sí. Muy bien, entonces movámonos a resultados y ojalá a partir de esto quede más claro. Entonces, puse el diseño de centroide y mosaico aquí solo como un recordatorio de cómo se ven. Y en este gráfico lo que voy a mostrar es, en el eje primario, de las X que está abajo, es la proporción del área cerrada, que va, como dije, desde 0 a 0,5, o sea, el 50% del área está cerrada a la pesca. Y en el eje X secundario, en la parte superior, está el número de meses cerrados. Solo cuando se consideran, por supuesto, cierres temporales. Y eso va desde 0 meses o no cierre hasta 5 meses. Y en el eje Y está el cambio relativo, por lo que si no hay cierre, todas las líneas van a empezar en 1, y cuando y están representadas en las tres filas, la captura incidental en la primera, la captura objetivo, que recuerden puede variar cuando el esfuerzo es el mismo, antes y después del cierre, y la última fila es el esfuerzo, que varía cuando la captura objetivo queremos que sea la misma antes y después del cierre. Y las dos columnas son de nuevo los escenarios que les mencioné. Entonces a la izquierda es cuando la eficiencia de pesca o la CPU de las especies objetivo no cambia, es la misma. Eh, y esto podría suceder, por ejemplo, cuando existe un aumento en la presión pesquera en el área abierta. Si aumenta el esfuerzo, va a aumentar la captura, proporcional a ese CPU. Pero también está en la derecha si la eficiencia pesquera cambia. Y eso quiere decir que la CPU va a disminuir si existe un aumento bastante grande del esfuerzo. Eh, Además, en diferentes colores, como se ve aquí arriba en la leyenda, se van a representar las líneas de los diferentes cierres. Y tenemos el centroide estacionario, el centroide dinámico, el mosaico estacionario y el mosaico dinámico y temporal o mensual. Entonces, estos son los principales resultados del estudio y como mencioné son preliminares, esto no es final. Entonces, en general vemos en los paneles superiores una reducción en la captura incidental, de nuevo para todas las especies en conjunto, a medida que se cierra una mayor área, ¿no? Y entonces ven como todas las líneas estas van bajando. Entonces las áreas tradicionales estáticas, es decir, un área cerrada y estacionaria alrededor de un centroide que está representado con esa línea roja o rosada, resulta en una mayor reducción de la captura incidental que lo que son los cierres mensuales o temporales, que son esos tradicionales y que son representados con la línea gris. Ahora, esta reducción de la captura incidental puede ser aún mayor si esa zona estática pudiera moverse de año a año, que es lo que se representa con la línea verde, o incluso podría ser aún más pronunciada si esa reducción se cambia a un enfoque dinámico de gestión de mosaicos, en donde cada cuadrante independientemente con alta captura incidental puede cerrarse y moverse de un año a otro. Eso es lo que genera la mayor
reducción en bycatch. Y es lo que se representa aquí con esta línea naranja. Entonces, si hablamos, por ejemplo, para un cierre del 30% del área, puede llegar a una reducción de hasta del 50% con ese cierre dinámico. Y no hay muchas diferencias entre si la eficiencia pesquera, que está representada en las columnas, como se acuerdan, cambia o no, porque eso afecta más a las especies objetivo. Entonces pasemos a los resultados de las especies objetivo. En general, cuando se asume que no hay cambios en la eficiencia pesquera, que es a la izquierda en el panel del medio, tal reducción de la captura incidental no produce grandes cambios en la captura, como pueden ver, de las especies objetivo. Todas las líneas parecen como chatitas. Cuando, de nuevo, el esfuerzo de pesca permanece igual. O sea, el que estaba dentro se movió para afuera. No hay aumento ni disminución. Y disminuye la captura levemente cuando asumimos que la eficiencia pesquera cambia. Los vemos aquí en el gráfico de la derecha, pero realmente es muy leve. Sí, ahora en los plots de abajo, que son el esfuerzo, se puede observar tendencias similares y opuestas para los cambios relativos en el esfuerzo de pesca, cuando la captura de la especie objetivo permanece constante. O sea, la captura es la misma, ¿qué pasa con el esfuerzo? Bajo el escenario de no cambios en la eficiencia pesquera, como lo ven aquí, el esfuerzo es muy similar o se mantiene constante, pero cuando asumimos que la eficiencia pesquera disminuye, el esfuerzo lo que tiene que hacer es que debe aumentar para lograr obtener la misma captura total que teníamos antes, como ven en el plot de la derecha. Y ese aumento es mayor para los cierres estáticos y menor para los cierres dinámicos. Por ejemplo, bajo un cierre de centroide estático, que es el cierre tradicional, esa línea roja o rosada, debe aumentar un 18% para obtener la misma captura total de todas las especies objetivo juntas, cuando cerramos un 30% del área, por ejemplo. Pero de Maite, nuevo, sí. hay otra consulta que está relacionada a lo que has presentado. Patricia nos consulta cuál podría ser el impacto económico sobre el sector pesquero con cierres estacionarios, dinámicos, bueno, y cada escenario que has testeado ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy economista, pero y también lo puse al final como una de las cosas que son parte del proyecto que hay que hacer. Esta es la primera parte, y es considerar toda la parte económica. En este estudio no consideré nada de básicamente cómo cambiaría o cómo afectaría a los pescadores el tener que moverse a otras áreas, por ejemplo. No hay nada económico en este análisis. Sí, y bueno, Amando nos comentaba un caso también, está relacionado a la parte económica social también. Nos comentaba que cuál podría ser la aceptación de parte de los pescadores o de la industria pesquera si uno le propone estos tipos de cierres, ¿no? Cierres espaciales. Sí, también puse algo al final en la discusión, pero eh, es algo bastante importante a tener en cuenta y no considero nada económico en este sentido. Y después lo que voy a mencionar al final es que también depende del país, de la pesquería, o sea, hay muchos, creo que implementar, me estoy adelantando, pero implementar este tipo de cierres dinámicos puede ser muy complicado en países en desarrollo, por ejemplo. Son cierres que ya están ocurriendo en algunas pesquerías en Estados Unidos, pero bueno, sí puede traer todas las complicaciones que nosotros ya conocemos, ¿no? De poder organizar a los pescadores para que se estén moviendo todo el tiempo, la implementación. Bueno, me estoy adelantando muchísimo, pero no es esto simplemente, y ya lo mencioné, pero el principal resultado es que estos cierres dinámicos son más eficientes que los cierres estacionales. ¿Cómo implementarlos? No son parte de este trabajo. No quiero decir no son parte de mi trabajo, porque en parte lo es, pero no de este estudio. ¿Sigo? Sí, sí, dale, yo creo que seguimos. Sí, pues ya son y 40 casi. Entonces, como lo que les mostré anteriormente es la tendencia general, y la tendencia es
también consistente para todos los casos de estudio, pero por supuesto existen diferencias entre ellos en términos de la eficiencia en la reducción de la captura incidental. Este es el mismo tipo de gráficos que mostré anteriormente, y perdón, sé que está muy chiquito, pero tampoco quiero que vayan a los detalles. Entonces, ahora cada fila es una pesquería diferente. Estoy mostrando tanto la captura incidental o bycatch y la captura de las especies objetivo para esos escenarios en donde la eficiencia de pesca cambia, que son los que están a la derecha, o no cambia a la izquierda. Entonces, lo único que quiero que vean es que las diferencias en cómo esos cierres pueden afectar una pesquería o la otra. Entonces, como se puede ver, por ejemplo, en las pesquerías hawaianas, que están en la parte superior, una que está dirigida al pez espada y otra al ojo grande. Como se puede ver, la reducción en la captura incidental que se puede lograr con cierres dinámicos es grande, es más del 50%, es esta línea naranja o esta línea celeste, que son los que son en mosaico, y hay una reducción muy importante del bycatch. Sin embargo, cuando vamos a pesquerías como las de cerco, por ejemplo, en el Océano Índico, esas disminuciones son casi nulas. O sea, depende, yo lo que les mostré fue como la foto general, pero eso varía entre casos de estudio. ¿Y por qué? Esto está relacionado con la correlación en el espacio y en el tiempo de las especies objetivo y la captura incidental. Entonces aquí muestro la correlación entre las especies objetivo y la captura incidental en el eje de las Y, y la disminución relativa de la captura incidental en el eje de las X. Para un escenario específico elegí la de un área centroide o estático, que es un área de cierre clásica o área de marina protegida, si lo quieren llamar así, y para un 30% del cierre a la pesca, con respecto al área total de pesca. Entonces, cada punto de color representa un caso de estudio específico, y pueden ver cómo una disminución en la correlación produce una mayor disminución en la captura incidental. Entonces, por ejemplo, la pesquería de cerco de la Unión Europea en el Atlántico, que es este punto rojo, las especies objetivo y la captura incidental están altamente correlacionadas, es casi 0.7, por lo que casi no hay una disminución en la captura incidental. Por otro lado, para las pesquerías de atún o maji-maji en el Pacífico Oriental, que es una pesquería artesanal, la correlación es menor, es de aproximadamente 0.2, es este punto naranja aquí, y la reducción es de casi el 20%. O sea, cuanto más correlacionadas están en el espacio y en el tiempo esos dos grupos, las especies objetivo y las especies de captura incidental, es más difícil encontrar esa área cerrada, cosa que no parece novedoso. Entonces, en resumen, y esto es solo si cerramos el 30% del área a la pesca, entonces con un cierre centroide estático, como podría ser una MPA, una área marina protegida clásica, podríamos reducir la captura incidental en menos del 20%, son este box rojo aquí, y no habría mucho cambio sí en la captura, depende del escenario. Bueno, si habría una disminución en la captura si asumimos que la eficiencia pesquera va a bajar, porque hay más esfuerzo fuera del área, y entonces por supuesto el esfuerzo debería subir para lograr tener esa misma captura. Ahora, si consideramos un cierre dinámico, esa reducción en el bycatch es mucho mayor, puede llegar hasta el 50%, con incluso, voy a moverme para acá, incluso en un caso pesimista en donde la captura, en donde la eficiencia pesquera puede disminuir, la captura no cambiaría tanto. Por supuesto depende de cada caso de estudio, y el esfuerzo por lo tanto tampoco. Antes de terminar y pasar a la discusión, quería mostrarles un solo ejemplo de un caso de estudio para mostrarles que si bien hay trade-offs en todas partes, ¿no? Si bien la captura incidental puede reducirse con cierres dinámicos, en tiempo real siempre existe un compromiso entre las especies de bycatch. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, perdón, en la captura de baulas. No voy a decir qué pesquería es, pero habría una reducción en la captura incidental de 7 quillas o baulas, pero en algunos casos habría un incremento en la captura de aves.
O sea, en el global hay una reducción del bycatch, pero cuando uno va a especie por especie, eso puede variar según cada especie. Entonces, para la discusión, creo que es evidente que el principal hallazgo del estudio por ahora, y que supongo que no va a cambiar, solo faltan agregar 2 o 3 casos de estudios más, es que la gestión dinámica de los océanos o esos cierres en tiempo real serían más efectivos para reducir la captura incidental que un cierre clásico o estático, o incluso mejor que cierres temporales. Y esto no es nuevo y se ha demostrado en otros estudios, como puede ver aquí, en los que es algo que se conoce en inglés como Dynamic Ocean Management y Real-Time Closures. Entonces Maxwell y colaboradores argumentan que si comparamos la gestión dinámica de los océanos con la gestión adaptativa, que es lo que básicamente se hace en muchas partes del mundo, hay más pasos a seguir en la gestión adaptativa que en la gestión dinámica. Y por lo tanto sería más rápido y eficiente esa gestión dinámica. Porque la escala espacio-temporal en la que se implementan las reglas pueden cambiar rápidamente y esos cambios se pueden implementar a través de una gestión dinámica sin necesidad de volver al proceso de toma de decisiones en un proceso adaptativo. Podemos discutir todas las también desventajas de esto, ¿no? Pero sabemos que esos cierres temporales espaciales clásicos y estáticos son más fáciles de implementar o de aceptar que esa gestión dinámica de los océanos. Esta última requiere de muchos datos y sabemos que en países en desarrollo o en nuestros países es muy difícil de obtener esos datos con resolución de escala muy fina, muchas fuentes diferentes de datos y procesamiento de datos en tiempo real, y esto podría no ser fácil de implementar y controlar en países en desarrollo, por ejemplo, como mencioné. Y estamos hablando de tener un observador a bordo, datos de seguimiento satelital, personas y softwares, personas capacitadas y software para procesar esos datos. También queremos recalcar que nuestros resultados son basados en asumir que sabemos exactamente dónde y cuándo ocurre el bycatch. Estos son con datos que conocemos perfectamente y sabemos que las predicciones también son muy complicadas y precisas. ¿Sí? Sabemos lo que pasa hoy, pero ¿dónde va a estar el bycatch mañana? No lo sabemos. Entonces, predecir dónde van a estar esos hotspots de bycatch mañana, el mes que viene, el año que viene, puede ser muy complicado. Sin embargo, las vedas en tiempo real para evitar la captura incidental podrían lograrse mediante la comunicación coordinada entre los pescadores. Hay un trabajo de Gilman y colaboradores en el 2006 que resumió el éxito de diferentes casos de estudio de programas de comunicación entre flotas en Estados Unidos. Y encontraron evidencia de que estos programas de comunicación redujeron sustancialmente la captura incidental y proporcionaron beneficios económicos que compensaron en gran medida los costos operativos. Y aunque este tipo de medida de mitigación de la captura incidental puede tener éxito sin causar impactos no deseados, se basa, por supuesto, en la participación de la mayoría de los barcos pesqueros o de los pescadores y por lo general requiere fuertes incentivos económicos. Creo que esto es algo de lo que venimos discutiendo y es otra razón para no ser algo fácil de implementar en la mayoría de las pesquerías. Quiero remarcar esto de nuevo antes de terminar, y es que los cierres dinámicos de áreas están diseñados para reducir la captura incidental, pero no tienen los mismos beneficios de protección del ecosistema, hábitat, biodiversidad, de lo que es una área marina protegida tradicional. Porque estas áreas marinas protegidas están diseñadas con otros objetivos que no fueron considerados en este estudio. Entonces, esto es algo que me adelanté con las preguntas, pero en cuanto a un análisis a futuro, este proyecto que está financiado por la FAO en este momento, a través de la Universidad de Washington, planea seguir con otros análisis, como por ejemplo incluir movimiento, ya que diferentes especies tienen diferentes tasas de movimiento y el efecto de los cierres de áreas
y el tamaño del área a cerrar depende de cómo se mueven las especies. Además de incluir todo esto que ya lo dije, pero incluir el costo de tener que moverse más lejos, por ejemplo, para pescar, en caso de que los cierres sean en áreas más cercanas a la costa, por ejemplo. O también hay costos sustanciales para tratar de hacer cumplir esas áreas cerradas y forzar a los barcos a trasladarse a otros lugares que van a tener que ser evaluadas en una segunda o tercera etapa del proyecto. Y también el comparar estos cierres espaciales y temporales con otras medidas de mitigación de la captura incidental, por ejemplo, modificaciones del arte de pesca. A veces otras formas o medidas de mitigación podrían ser más efectivas que un cierre de áreas y más fáciles y económicas de implementar. Bueno, y eso fue todo lo que tenía para presentarles. Perdón que todo estaba en inglés. Quiero agradecer a todos los colaboradores y coautores del paper que estamos escribiendo. Como verán, son muchísimos y hay 1 o 2 o 3 por caso de estudio. También quiero agradecer a SAFS, que es la escuela en donde estoy trabajando, de la Universidad de Washington, y principalmente a Ray Hilborn, que es mi jefe. Y eso es todo. Muchas gracias por la invitación y ahora podemos seguir. Sé que había muchas más preguntas. Muchas gracias, Maite. Muy interesante tu presentación. Y sí, hay una pregunta, por ejemplo, relacionada a la parte de discusión que justo has mencionado. Y Sergio nos consulta, bueno, es un comentario más que todo, nos dice que el cierre dinámico se ve bastante bueno, pero él tiene un comentario slash pregunta diciendo de que sería más difícil de implementar e inspeccionar. ¿No es así? El Sí. cierre estático es más drástico, pero más fácil de implementar y monitorear. Sí, totalmente. Es mucho más fácil monitorear un límite donde sabes dónde está que si se está moviendo todos los días. Estos resultados que yo presenté son de moviéndose año a año, lo cual podría facilitar un poco el tema de controlar, ¿no? De que cada año sea diferente y no cada mes o cada semana. Sí hice algún tipo de aproximación haciéndolo mes a mes y por supuesto la reducción es mucho mayor, pero reconozco que el control sería prácticamente imposible. Y quiero decir que, a ver, esto está mostrado con resultados y con datos reales, pero creo que es bastante lógico que si somos capaces de cerrar exactamente en cada lugar que ocurre el bycatch va a disminuir, ¿no? El tema es a qué resolución o escala fina llegar. Gracias. Ahora, Sí. Connie nos consulta, creo que esta pregunta estaba relacionada a tu figura donde mostrabas los casos de estudio y la correlación por caso de estudio. Sí. Connie nos consulta, ¿cuáles son las diferencias en la correlación de las diferentes áreas que se evaluó? ¿Depende del arte de pesca o de las especies objetivo? No sé si la correlación es entre la captura objetivo total y la captura bycatch total, o sea, qué tan correlacionadas están. En este caso, de nuevo, yo no tengo los datos, pero es lance o registro a registro. O sea, que se ocurren en el mismo tiempo y espacio, esa correlación es mayor y por lo tanto la reducción va a ser menor. Porque es difícil reducir el bycatch sin sacrificar o reducir la captura objetivo. Entonces, si están más correlacionadas en el espacio y en el tiempo, en este caso es lance a lance o registro a registro, la disminución es más correlación, la disminución del bycatch es menor. No sé si respondí a la Sí, pregunta. creo que estaba relacionado a eso. Si no, Connie nos escribe nuevamente para clarificar. Pero esa Eh, correlación es punto a punto. Ahora, Jan nos pregunta, ¿cuál es el modelo matemático utilizado para las predicciones de pesca y bycatch? Esto no hay modelo matemático y por eso no presenté ningún tipo de ecuaciones. Simplemente existe una captura por unidad de esfuerzo y entonces el esfuerzo que se mueve dentro del área que se cierra se pasa hacia afuera y eso hace que la captura tanto de las especies objetivo
como de bycatch cambia. Y lo que sí hay es un modelo de dinámica de poblaciones tipo logístico, no hay nada de edad estructurado ni nada, en donde simplemente cuando hablaba del fishing, de esa capacidad pesquera o eficiencia pesquera que puede cambiar, que dije que la captura o la CPU de las especies target podía disminuir, es porque simplemente agregué una tasa de explotación de arbitraria de 0.10 o 0.1. Eso simplemente es para todas las especies objetivo, es la misma tasa de explotación. Puedo ir más en detalle, pero simplemente si aumento la tasa de explotación, esa disminución de la captura objetivo o incremento del esfuerzo simplemente crece proporcional a esa tasa de explotación que le pongo. Y no sé si contesté la pregunta, pero no hay modelo complicado detrás. Bien, muchas gracias, Maite. Bueno, nada, emocionado también de ver el paper cuando salga. Seguramente ya lo estaremos viendo y viendo los resultados finales. A ver, Karen, veo que Karen tiene una consulta. Aparte de la redistribución del esfuerzo en general, ¿investigaron el fenómeno de fishing the line de las áreas cerradas, No, estáticas, no, dinámicas, etcétera? no, fue algo que me olvidé de poner al final, pero es algo sí, interesante de hacer. Ahora el esfuerzo que estaba en el área que se cerró se mueve proporcional al que había afuera, pero estuvimos pensando en agregar tal vez lo que se llama en español efecto de borde, en donde en realidad, pero también esto no son áreas marinas protegidas, es simplemente cierres espaciales. Pero sí podría pasar que los pescadores vayan a pescar siempre alrededor del área cerrada. Y eso creo que sí podemos implementarlo, no es complicado de modelar, digamos. Bien, y si no hay más consultas, entonces, bueno, hay muchas felicitaciones para tu exposición. Te mando saludos. Bueno, Luisa Prestes, creo que la conoces. Ahora sí puedo ver el chat. Sí, Bueno, todo este tiempo no lo pude ver y ahora sí. sí. Gracias, Bueno, Luisa. estábamos tanto en Facebook como en Ah, Zoom, de ambas ok. partes. Hay saludos. Eh, y bien, Gracias por muchas los gracias por tu saludos. presentación. Bueno, de nada. Muchas Gracias por gracias, invitarme. sí, sí, no, gracias por colaborar con nosotros. Y muchas gracias a los asistentes también. Y esperamos verlos en una próxima oportunidad, en una próxima reunión que organicemos. Bueno, gracias a todos por escuchar. Y si tienen alguna pregunta, no lo puse, pero lo puedo poner en el chat. Este es mi correo y me pueden enviar preguntas, lo que sea. Bien, el correo de Maite, ahí está en el chat. Eh, y bien, muchas gracias. Entonces damos por concluido esta reunión y nos vemos pronto. Muchas gracias.